El aeropuerto del Paso, Texas, se ha convertido en un escenario de despedidas forzadas. Hombres esposados a bordo de aviones fletados, mientras madres en casas se aferran a sus hijos llorando. Solo en la primera semana del nuevo gobierno Trump, más de 4.000 latinos fueron deportados. Personas que pasaron años en Estados Unidos construyendo casas, cosechando alimentos y manteniendo la economía en marcha, ahora son expulsadas sin previo aviso. La gran ironía, la madre de Donald Trump, Mary Ann McLeod, también fue inmigrante. Llegó a los Estados Unidos en 1930 con apenas $50 en el bolsillo y un visado de residencia permanente. Buscaba una vida mejor, igual que millones de latinos hoy día. Pero mientras su madre logró entrar y prosperar, Trump decidió cerrar las puertas, llamó a los inmigrantes criminales, endureció las deportaciones e impuso tarifas que golpean directamente a América Latina. El problema, Estados Unidos necesita a estos trabajadores. Sectores como la construcción, la agricultura y los servicios dependen de la mano de obra inmigrante. Y sin ellos, el costo de trabajo aumenta, los precios suben y la economía se resiente. Entonces, si Estados Unidos necesita a los latinos, ¿por qué insiste en expulsarlos? Y lo más importante, ¿cuáles serán las consecuencias para los trabajadores y emprendedores en América Latina? Bueno, aquí tenemos una orquesta. Ah, ¿de dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. Papá. Papá. Ay, con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. Papá. Voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Tengo el número yo de memoria 34. Este audio se grabó hace unos años, pero es imposible no asociarlo con la actualidad. Y al igual que ese audio, para entender la hipocresía de Donald Trump, hay que retroceder al tiempo. El día 11 de mayo de 1930, llegó a Nueva York Mary Ann McLeod con solo $50 en el bolsillo, apenas lo necesario para entrar a los Estados Unidos en aquella época. Oficialmente, su registro indicaba que era empleada doméstica y no tenía planes de regresar a Escocia. Buscaba una vida mejor, como hoy lo hacen millones de latinos. Su hijo, Donald Trump, creció en un hogar de inmigrantes. Su padre, Fred Trump, era hijo de alemanes y construyó su imperio inmobiliario gracias al sistema económico estadounidense, que históricamente ha dependido de la inmigración para crecer. Pero en lugar de reconocer esto, Trump se convirtió en uno de los mayores enemigos de los inmigrantes. Su hipocresía es tan grande que Donald Trump, aunque sea hijo de inmigrante, firmó recientemente un decreto para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Desde su primera campaña presidencial, atacó a los latinos, llamándolos criminales, basura y narcotraficantes. Como presidente, endureció las deportaciones y creó el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia fuera del territorio estadounidense. En su segundo mandato, firmó órdenes ejecutivas para acelerar las deportaciones y dificultar el acceso a la ciudadanía. En una entrevista con periodistas en el despacho Oval, tras la toma de posesión, Trump dijo de los países latinos: They need us much more than we need them.
We don't need them. They need us. Everybody needs us. Pero, ¿no necesita realmente Estados Unidos inmigrantes? Es interesante que históricamente la inmigración ha sido el motor de la economía estadounidense. Desde el siglo XIX, los trabajadores extranjeros construyeron ciudades, fábricas y ferrocarriles. Y esa realidad no ha cambiado. Millones de empleos dependen de la mano de obra latina. Y en el sector de la construcción, más de 45% de la mano de obra es inmigrante. Y en estados como California y Texas, este porcentaje es aún mayor. Sin trabajadores latinos, las obras se retrasan, los costos aumentan y los precios de las viviendas se disparan. Y el sector agrícola enfrenta un problema aún más grave. La mayoría de los trabajadores rurales en Estados Unidos son de origen latino. Si ellos desaparecen, las cosechas se pierden en los campos y los precios de los alimentos suben. Un estudio estimó que sin migrantes, el sector agrícola perdería alrededor de $30 millones al año. El sector de servicio, incluyendo restaurantes, hoteles y limpieza, también depende en gran medida de los inmigrantes latinos. Con menos trabajadores, los costos operativos aumentan y los precios para los consumidores se elevan. En otras palabras, Trump podría estar provocando una crisis que afectará directamente a la clase media estadounidense, ya que el aumento de precios en vivienda, alimentos y servicios básicos impactará directamente a ellos. Otro mito que Trump ha promovido es que los inmigrantes son una carga para la economía. Pero la realidad es completamente opuesta. Se estima que los inmigrantes indocumentados pagan alrededor de $27 millones de impuestos al año. Sin embargo, al no tener documentos, no pueden acceder a beneficios públicos. Además, ocupan trabajos que muchos estadounidenses no quieren, permitiendo que sectores clave sigan funcionando. Es decir, mientras el gobierno Trump expulsa a trabajadores latinos, está dañando la misma economía que dice quiere proteger. La política anti-inmigrante de Trump no solo es cruel, sino también incoherente con su propia historia familiar. Él mismo se ha beneficiado de la inmigración en sus negocios, empleando mano de obra extranjera en la construcción de sus hoteles y casinos y contratando a trabajadores latinos en sus lujosos resorts. Además, su propia esposa, Melania Trump, es inmigrante y obtuvo la ciudadanía estadounidense a través de un proceso que Trump ahora intenta restringir. Ahora, la gran pregunta es, si los inmigrantes están saliendo, ¿quién pagará el precio de esta decisión? ¿Y quién en Estados Unidos podrá hacer el servicio de los inmigrantes? Las deportaciones masivas y las restricciones a la inmigración impuestas por Trump no solo afectan a los trabajadores latinos en Estados Unidos. Estas políticas han desatado una reacción en cadena que golpea directamente a los negocios y economías de varios países de América Latina. Millones de familias dependen del dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen. Sin esas remesas, economías enteras comienzan a resentirse. Al mismo tiempo, con la escasez de mano de obra latina en Estados Unidos, sectores como la construcción, la agricultura y los servicios enfrentan una crisis laboral. Pero la situación es aún más compleja. Las tarifas comerciales y sanciones impuestas por Trump también están asfixiando a los emprendedores latinos. Los inmigrantes latinoamericanos envían miles de millones de dólares al año a sus familias. Solo en 2023, los latinos enviaron más de $150 millones a sus países de origen. En México, estas remesas representan casi 4% de PIB, siendo uno de los motores más importantes de su economía. Con las deportaciones masivas, este flujo de dinero se reduce drásticamente.
Las familias que dependen de estos ingresos para pagar vivienda, salud y educación se quedan sin recursos. Y cuando hay menos dinero circulando, el consumo cae y las economías se desaceleran. Países como Guatemala, El Salvador y Honduras son particularmente vulnerables. Si la política de Trump continúa expulsando inmigrantes, la crisis en estos países podría profundizarse, aumentando la desigualdad y el desempleo. Además de su política anti-inmigrante, Trump ha impuesto tarifas comerciales que afectan directamente a América Latina. Una de sus primeras medidas fue elevar los aranceles a las importaciones de México y Colombia hasta un 25%. Si esta medida se mantiene, miles de empresas latinoamericanas enfrentarán serias dificultades para vender sus productos en Estados Unidos, lo que afectará desde pequeños productores hasta grandes exportadores. En Colombia, esta política ya ha generado tensiones. El gobierno colombiano se negó a aceptar vuelos de deportación de inmigrantes y en respuesta, Trump impuso una tarifa extra de 25% sobre los productos colombianos. Si se mantuviera esta medida, esta cifra podría llegar a 50%, haciendo que las exportaciones colombianas sean aún menos competitivas. Las políticas proteccionistas de Trump no solo afectan el comercio. La incertidumbre económica hace que los inversionistas duden en apostar por América Latina. Las empresas que exportan a Estados Unidos necesitan estabilidad y reglas claras. Sin embargo, con las tarifas y sanciones cambiando con cada administración, muchos empresarios prefieren redirigir sus inversiones a Asia o Europa, donde las condiciones comerciales son más predecibles. Esta situación afecta particularmente a los pequeños y medianos empresarios de América Latina, quienes dependen del financiamiento extranjero para crecer. Si no hay inversión, no hay expansión, y sin expansión, no hay generación de empleos. La pregunta es, si esta política continúa, ¿cuánto tiempo podrá Estados Unidos mantener este modelo sin perjudicarse a sí mismo? El Estados Unidos necesita a los inmigrantes. América Latina depende de las remesas que envían. Pero con las nuevas políticas de Trump, ese equilibrio está en peligro. Trump justificó sus medidas diciendo que protegía los empleos de los estadounidenses. Pero la realidad es que la falta de mano de obra está creciendo. La inflación preocupa al mercado y las barreras comerciales pueden terminar golpeando la misma economía que dice defender. ¿Cómo puede responder América Latina? Ante este panorama, gobiernos y empresarios latinoamericanos buscan opciones. Algunos países intentan negociar acuerdos comerciales más favorables con otras potencias como la Unión Europea y China. Muchos pequeños negocios están apostando por la digitalización y el comercio en línea para vender más allá de Estados Unidos. Pero esto no es de la noche a la mañana. El impacto se siente ya. Miles de familias han perdido las remesas que les permitían pagar cuentas y comida. Ya sea en la economía o en la inmigración, las decisiones de Trump están teniendo efectos que van mucho más allá de las fronteras estadounidenses. La gran pregunta ahora es, ¿hasta cuándo podrá sostener esta política sin perjudicarse a sí mismos? Estados Unidos depende de los latinos, más de lo que Trump está dispuesto a admitir. Si la economía estadounidense empieza a sentirse el golpe, realmente ¿podrán seguir cerrando las puertas a los trabajadores latinos? Y para los países de Sudamérica queda un reto mayor. ¿Cómo preparar para un futuro en que ya no puede contar con Estados Unidos como antes? Deje tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí
llegamos por hoy.